Algunas personas simplemente no saben cómo viajar correctamente. Eso fue lo que dijo con desprecio la azafata mientras empujaba con el pie la bolsa de arte de una niña negra por el pasillo como si fuera basura. Ella no sabía que la bolsa contenía sueños pintados a mano. Ella no sabía que el padre de la niña era David Adavio, un multimillonario con tolerancia cero ante la falta de respeto. Y ella definitivamente no sabía que en solo 30 minutos su carrera y la aerolínea para la que trabajaba cambiarían radicalmente. Esta es la verdadera historia de lo que sucede cuando el prejuicio se encuentra con el poder y el karma aterriza a 30.000 pies de altura. El aire en el túnel de embarque de la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy estaba cargado con el habitual cóctel previo al vuelo. Aire viciado y reciclado, combustible para aviones y 1000 ansiedades no mencionadas. Amara Adavio, de 12 años, apretó un poco más fuerte su vibrante portafolio de arte pintado a mano. No era solo lienzo y cartón. Era el recipiente de sus sueños, lleno de bocetos en carboncillo y piezas de acuarela en las que había volcado su corazón para la Muestra Nacional de Arte Juvenil en Londres. Su madre, Elena, caminaba a su lado, ofreciéndole una sonrisa tranquilizadora. Estaban volando en el vuelo 88 de Transoceanic Airways desde Nueva York hasta Londres Heathrow. Amara había elegido específicamente su asiento, el 22A, un asiento junto a la ventana, con la esperanza de dibujar las nubes. Su cartera, un estuche robusto pero delgado, estaba adornada con sus propios diseños en espiral de nebulosas cósmicas y criaturas míticas, un vibrante toque de color contra los apagados azules y grises del aeropuerto. En todos los aspectos era conforme con el equipaje de mano. Cuando subieron al Boeing 777, la atmósfera cambió. Los auxiliares de vuelo en la puerta ofrecieron sonrisas plásticas practicadas. Amara y Elena caminaron por el pasillo, buscando su fila. Fue entonces cuando conocieron a Sarah Jenkins. Sarah, una azafata con 15 años de experiencia, tenía el rostro permanentemente fruncido en señal de leve desaprobación. Hoy, ese ceño fruncido estaba particularmente pronunciado. Estaba intentando controlar el caótico juego de Tetris en el que los pasajeros metían bolsos de gran tamaño en los compartimentos superiores. «Disculpe, señora», dijo Elena cortésmente, intentando pasar junto a Sarah para llegar a sus asientos. Sarah se giró, recorriendo brevemente con la mirada a Elena y luego deteniéndose en Amara, más concretamente en su portafolio de colores brillantes. «Eso no cabrá ahí arriba si es demasiado grueso», dijo con voz cortante, sin ninguna calidez. No era una pregunta ni una oferta de ayuda. Era una acusación antes de la verdad. «Oh, es bastante fino». Amara intervino, deseosa de tranquilizarla. «Es mi obra de arte. La diseñé para que encajara». Sarah apretó los labios. «Ya veremos. Hay gente que cree que las reglas no se aplican a ellos». Su mirada recorrió las trenzas de cuentas de Amara antes de volver al portafolio. Elena, percibiendo la hostilidad innecesaria, intervino con suavidad. «Es del tamaño reglamentario, se lo aseguro. Lo comprobamos». Llegaron a la fila 22. Amara, emocionada, miró el compartimento superior sobre su asiento. Estaba parcialmente ocupado por una pequeña bolsa de lona blanda, dejando amplio espacio. «Mira, mami, encajará perfecto». Mientras Amara levantaba su portafolios, lista para guardarlo, Sarah Jenkins apareció a su lado. «No, así no. Estás ocupando demasiado espacio. Tiene que ir de lado y más atrás». «Pero entonces podría aplastarse», protestó Amara en voz baja. «Mis dibujos están aquí. Todas las bolsas deben guardarse correctamente para asegurar que no se caigan». Sarah espetó, con la paciencia claramente agotada. Extendió la mano, empujando bruscamente la bolsa de lona existente. «Esto tiene que ir más atrás. El tuyo también». Antes de que Amara o Elena pudieran reaccionar, Sarah, con un suspiro de impaciencia, cogió el portafolios de Amara.
Amara lo sujetó con más fuerza instintivamente. Puedo hacerlo, dijo. Solo déjame, insistió Sara, alzando la voz. Ella agarró un extremo de la cartera. En el breve tira y afloja que siguió, mientras Amara intentaba guiarlo con cuidado y Sara intentaba empujarlo con fuerza, la cartera se resbaló. No cayó muy lejos, solo un pie o algo así, y aterrizó en el pasillo alfombrado. Pero entonces ocurrió lo impensable. Sarah Jenkins, en lugar de levantarlo o rodearlo, dejó escapar un exasperado y con un deliberado empujón desdeñoso con el pie, no exactamente una patada en toda regla, sino un empujón despectivo con el costado de su sensato tacón negro, deslizó la cartera de Amara más abajo en el pasillo, raspándola contra el riel metálico del asiento. Simplemente quítelo del camino. La gente está intentando subir a bordo. Se oyó un sonido de rasguño, débil pero repugnante. Amara jadeó, con los ojos abiertos por la incredulidad y el dolor. Me pateaste el arte. Las lágrimas brotaron instantáneamente. Esto no era solo una bolsa. Era una extensión de ella. Su madre, Elena, que estaba intentando maniobrar su propio pequeño bolso, se giró completamente ante el grito de Amara. Vio la cartera torcida en el suelo, vio la mirada en el rostro de Sarah Jenkins, una mezcla de enojo e indiferencia satisfecha, y las lágrimas corriendo por el rostro de su hija. ¿Cómo te atreves? La voz de Elena era baja, pero vibraba con un feroz instinto protector. Empujaste deliberadamente las pertenencias de mi hija con el pie. Eso estuvo completamente fuera de lugar. Otros pasajeros se habían detenido, atraídos por el grito de Amara y el tono indignado de Elena. Un silencio invadió los alrededores. Sarah Jenkins, sin embargo, redobló sus esfuerzos. Señora, su hija estaba bloqueando el pasillo y su bolso no estaba guardado correctamente. Simplemente lo moví para que otros pasajeros pudieran pasar. Mi trabajo es garantizar la seguridad y la eficiencia. Ella evitó el contacto visual con Amara, concentrándose en Elena con una calma condescendiente. Quizás si aprendiera a manejar sus pertenencias de forma más apropiada, estas cosas no sucederían. Ella se estaba encargando de ello. Interferiste, replicó Elena alzando la voz. Y desde luego no necesitabas usar el pie como si fuera basura. Ahora tiene una marca de desgaste. ¿Sabes qué hay ahí dentro? Su duro trabajo. Amara, sollozando silenciosamente, se inclinó y recogió su carpeta. Un largo y feo rasguño gris ahora estropeaba la vibrante escena cósmica de un lado. Una de las esquinas estaba abollada. Mis cuadros, susurró con el corazón dolorido. Es solo una bolsa, querida, le dijo Sara a Amara con un tono empalagoso y condescendiente. Un pequeño roce. Vivirás. Luego volviéndose hacia Elena. Ahora, siéntense y guarden sus cosas. Necesitamos mantener las cosas en movimiento. Hizo un gesto vago hacia el pasillo y luego dirigió su atención a otro pasajero, ignorándolo por completo. Elena estaba furiosa. Ella ayudó a una devastada Amara a sentarse en su asiento junto a la ventana. Amara presionó su rostro contra el plástico frío, tratando de ocultar sus lágrimas de las miradas curiosas de los otros pasajeros. Algunos parecían comprensivos, otros incómodos y unos cuantos manifiestamente indiferentes. Nadie habló. Ningún otro miembro de la tripulación intervino. Elena respiró profundamente, intentando recuperar la compostura. Ella sabía que seguir discutiendo con ese asistente de vuelo en particular sería feudal y solo empeoraría la situación en el espacio confinado del avión. Pero esto no había terminado. Ni por asomo. Ella miró a su hija, cuyos hombros temblaban. La alegría vibrante que Amara había sentido apenas unos minutos antes se había extinguido, reemplazada por un dolor mucho más profundo que un rasguño en una cartera. No se trataba solamente de daños a la propiedad. Se trataba de una falta de respeto, de un acto casual de mezquindad que denotaba algo aún más feo. Elena sacó su teléfono. Tenía una llamada muy importante que hacer. Ella miró su reloj. 10:15 de la mañana.
El vuelo estaba programado para salir a las 10:45 de la mañana. No te preocupes, mi amor, le murmuró a Amara, acariciándole el cabello. Esto no está bien y vamos a solucionarlo. Sus dedos volaban por la pantalla, marcando un número que rara vez quedaba sin respuesta por mucho tiempo. Al otro lado de la línea, a miles de kilómetros de distancia, pero siempre conectado, David Adavio estaba en una reunión de directorio en su sede de Londres. David Adavio, CEO de Adavio Holdings International, ahí, un conglomerado global con intereses que abarcan desde la energía sustentable hasta la tecnología de vanguardia y los bienes raíces de lujo, era un hombre cuya presencia exigía atención sin pronunciar una sola palabra. Su empresa era conocida no solo por su crecimiento agresivo, sino por su núcleo sorprendentemente ético, una reputación que David había construido con mucho esfuerzo. Sin embargo, hoy su enfoque centrado en un nuevo proyecto de comunicaciones satelitales estaba a punto de descarrilarse espectacularmente. Su teléfono personal, habitualmente en silencio durante las reuniones de la junta directiva, vibraba discretamente sobre la mesa de caoba pulida. Miró de reojo el identificador de llamadas. Elena. Su ceño se frunció ligeramente. Ella sabía que él estaba en esta reunión crucial. Para que ella llamara, algo tenía que fallar significativamente. Disculpen, caballeros, dijo con voz tranquila, pero con un tono que hizo que todos en la sala se enderezaran. Necesito atender esto. Entró en su despacho privado contiguo, con el horizonte de Londres como telón de fondo. Elena, ¿está todo bien? ¿Están tú y Amara en el aeropuerto? La voz de Elena sonaba tensa, con furia contenida. David, estamos en el avión, o se suponía que despegaríamos pronto. Algo acaba de pasar. Algo inaceptable. Ella rápidamente relató el incidente con Sarah Jenkins, la actitud desdeñosa, el empujón deliberado con el pie a la carpeta de arte de Amara, los comentarios condescendientes y la absoluta devastación de Amara. Mientras hablaba, la expresión de David cambió de preocupación a una ira fría y dura que rara vez salía a la superficie, pero que era formidable cuando lo hacía. Escuchó atentamente. Sus nudillos se pusieron blancos mientras agarraba su teléfono. La imagen de su vibrante y talentosa hija, tan orgullosa de sus obras de arte, siendo sometida a una falta de respeto tan cruel y despreocupada por parte de alguien en posición de servicio, despertó en él una rabia protectora. Amara tiene el corazón roto, David, dijo Elena con la voz ligeramente quebrada. No fue solo la cartera. Fue la forma en que lo hizo, el desprecio. Se sintió como si la hubieran atacado. David cerró los ojos por un breve momento. Podía imaginar el rostro de Amara, normalmente tan brillante y expresivo, ahora nublado por las lágrimas. Esa imagen sola fue suficiente. ¿Cómo se llama la azafata, Elena?, preguntó, con la voz peligrosamente baja. Sarah Jenkins. Al menos eso es lo que decía su etiqueta con el nombre. Vuelo 88, Transoceanic Airways, JFK a Heathrow. Transoceanic Airways, repitió David, el nombre le sabía a ceniza en la boca. Él conocía la aerolínea. El departamento de viajes corporativos de ahí los utilizaba con frecuencia, aunque él personalmente prefería su jet privado para la mayoría de sus viajes, un lujo que disfrutaba principalmente por eficiencia y privacidad, no por ostentación. Recientemente, recordó que su director de operaciones mencionó algunos informes preocupantes sobre el deterioro de los estándares de servicio al cliente de Transoceanic y el creciente número de quejas. Incluso había visto un informe interno preliminar que sugería que ahí reconsiderara su contrato corporativo con ellos. ¿Puede Amara volar? ¿Quiere bajarse del avión? Él preguntó. Su principal preocupación es el bienestar de su hija. Ella está angustiada, pero todavía quiere ir a Londres para la competencia. Está intentando ser valiente, respondió Elena, con la voz impregnada del dolor de una madre. Pero David, esta mujer, esta Sarah Jenkins, debe rendir cuentas. No se trata solo de una maleta dañada. Es el principio.
La absoluta falta de respeto que será, afirmó David, con una certeza escalofriante en su tono. Elena, quiero que no hagas nada por ahora. No te involucres más con esta mujer. Solo consuela a Amara. Yo me encargaré de esto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Elena con un dejo de aprensión en la voz. Conocía a su marido. Cuando decía, encárgate de esto, solía implicar una acción rápida, decisiva y, a menudo, monumental. Una sonrisa sombría se dibujó en los labios de David. Digamos que me aseguraré de que Transoceanic Airways se tome este asunto muy en serio. Su departamento de quejas está a punto de tener un día bastante inusual. Hizo una pausa. De hecho, toda su estructura corporativa podría llevarse una sorpresa. Terminó la llamada y se quedó un momento contemplando la ciudad. El informe preliminar sobre Transoceanic le vino a la mente. Mencionaba algo más. La aerolínea estaba sobreapalancada financieramente y buscaba discretamente nuevos inversores, aunque mantenía públicamente una actitud valiente. Ahí había considerado en el pasado el transporte y la logística como áreas de diversificación. Uno de sus jóvenes y ambiciosos analistas incluso había preparado un dossier especulativo sobre las vulnerabilidades de Transoceanic y su potencial como objetivo de adquisición si el precio de sus acciones seguía cayendo. David lo descartó en aquel momento por considerarlo demasiado ajeno a su negocio principal. Ahora parecía que el destino, o más bien el golpe de un auxiliar de vuelo, lo había vuelto a poner de manifiesto. Regresó a la sala de juntas. Los rostros expectantes de su equipo ejecutivo se volvieron hacia él. «Caballeros», anunció David, con la voz resonando con un nuevo propósito. «Ha habido un cambio de planes. Michael», él, se dirigió a su director financiero. ¿Recuerda ese expediente especulativo sobre Transoceanic Airways? El que trataba sobre su situación financiera actual y las vulnerabilidades del mercado. Michael Davis, un hombre astuto con una memoria enciclopédica para las cifras, asintió lentamente. Sí, señora Davio, el expediente del proyecto Albatros estaba altamente apalancado, una importante refinanciación de deuda con vencimiento el próximo trimestre. Las acciones han tenido un rendimiento inferior. Consígalo, ordenó David, y ponga a nuestro equipo principal de fusiones y adquisiciones en un canal seguro de inmediato. Todos ellos, además, legales. Quiero saberlo todo sobre su estructura accionaria actual, los principales accionistas y los tenedores de deuda. Y quiero saberlo en una hora. Un silencio atónito llenó la sala. Entonces estalló un murmullo de actividad. Este era el David Adavio que conocían. Decidido, audaz y capaz de cambiar de rumbo en un instante si la situación lo requería. Señor, ¿puedo preguntar qué precipitó este repentino interés? Richard Hadley, su director de operaciones, aventuró con cautela. Los ojos de David, normalmente cálidos, eran como astillas de obsidiana. Mi hija acaba de ser maltratada por una de sus empleadas. Su ánimo se desmoronó momentáneamente. Le patearon los sueños. Así que voy a comprar la aerolínea y darles una lección de responsabilidad corporativa y decencia humana básica desde arriba. Miró el reloj de pared. 10:25 de la mañana, hora de Nueva York. Elena lo había llamado alrededor de las 10:20 de la mañana. ¿Cuánto falta para que ese vuelo despegue?, reflexionó en voz alta. Normalmente, las puertas cierran entre 10 y 15 minutos antes de la salida, añadió Hadley. Así que, entre las 10:30 y las 10:35 de la mañana para una salida a las 10:45 de la mañana. No si puedo evitarlo, dijo David. Volvió a su teléfono personal, esta vez marcando a su jefe de gabinete en Nueva York. Silvia, necesito que hagas algo por mí, y tiene que ser de inmediato. Necesito retrasar el vuelo 88 de Transoceanic de JFK a Heathrow. Encuentra una manera importante e inevitable. Y luego, necesito que me organices una charla con el funcionario de mayor rango de Transoceanic disponible en el aeropuerto JFK.
Mientras sus equipos en Londres y Nueva York se movilizaban con la rapidez y eficiencia que caracterizaban a AI, David Adabio comenzó su propio trabajo discreto. Tenía que hacer algunas llamadas a personas muy influyentes, con participaciones significativas en diversas instituciones financieras, algunas de las cuales sabía que eran importantes acreedores de Transoceanic Airways. El reloj corría 30 minutos. Era un plazo audaz, casi imposible para lo que tenía en mente. Pero David Adabio no había construido su imperio creyendo en lo imposible. Reformuló la realidad para que se ajustara a su voluntad. Y ahora mismo, su voluntad se centraba en una sola cosa: justicia para Amara y una lección para Transoceanic Airways que jamás olvidarían. De vuelta en el vuelo 88, las puertas acababan de ser selladas con un siseo neumático. Amara seguía mirando con tristeza por la ventana, mientras las lágrimas se le secaban en las mejillas. Elena le cogió la mano, murmurándole palabras tranquilizadoras. Sarah Jenkins patrullaba el pasillo con expresión de autoridad satisfecha, mirando ocasionalmente hacia la fila 22 con una sonrisa burlona. Había puesto a esos dos en su lugar. Entonces, la voz del capitán llegó por el intercomunicador, no con las típicas cortesías previas al vuelo, sino con un tono de disculpa confusa. «Buenos días, damas y caballeros. Les habla su capitán. Parece que tenemos un ligero, retraso inesperado en tierra. Nos piden que esperemos en la puerta de embarque unos minutos más. Aún no estamos completamente seguros del motivo, pero les informaremos en cuanto sepamos más. Por favor, permanezcan sentados». Un murmullo recorrió la cabina. Los pasajeros intercambiaron miradas de desconcierto. Sarah Jenkins pareció momentáneamente nerviosa. Los retrasos cuestan dinero y arruinan horarios. Esperaba que no fuera nada grave. Ella también tenía una vida que hacer en Londres. Lo que no sabía es que el retraso no solo era grave, sino que se trataba de ella, y era solo el principio. Los pocos minutos se convirtieron en 10, y entonces, 15. La cabina del vuelo 88 de Transoceanic se volvió inquieta. Los pasajeros refunfuñaban, consultaban sus relojes y hacían llamadas cada vez más agitadas. El aire acondicionado parecía tener dificultades para contrarrestar la impaciencia colectiva. Amara, al principio aún sumida en su tristeza, encontró una pizca de distracción en el inusual retraso. «¿Por qué no nos movemos, mami?», susurró. Elena le apretó la mano. «No lo sé, cariño, pero tu padre sabe lo que pasó. Lo está investigando». Eso fue un eufemismo de proporciones colosales. Sarah Jenkins, mientras tanto, estaba cada vez más irritada. Habló en voz baja y urgente con el auxiliar de vuelo principal cerca de la cocina. Esto fue poco profesional, sin precedentes incluso para una espera de última hora e inexplicable. Se enorgullecía de sus salidas puntuales y sin problemas. Esto dejó mal parados a todos. De repente, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador, esta vez aún más perpleja. «Damas y caballeros, disculpas de nuevo por este retraso continuo. Nos han informado de que hay un protocolo de seguridad VIP que debe abordarse. Se nos ha indicado que permanezcamos en la puerta de embarque con las puertas cerradas hasta nuevo aviso. Sinceramente, no tengo más información para ustedes en este momento, pero les pido paciencia. Un protocolo de seguridad VIP en un vuelo comercial lleno que ya había sellado sus puertas». Los pasajeros ahora expresaban abiertamente su frustración. La especulación se descontroló. ¿Había una amenaza de bomba? ¿Un criminal buscado a bordo? Sarah Jenkins sintió un cosquilleo. Había una sensación de inquietud. Esto iba más allá de un simple fallo técnico. En la Terminal 4 del aeropuerto JFK, en la oficina del gerente de estación de Transoceanic Airways, se desarrollaba un caos controlado. Sylvia Chen, jefa de gabinete de David Adabio en Nueva York, conocida por su serenidad y eficiencia implacable, había llegado como una fuerza de la naturaleza cortés pero imparable. «Señor Henderson», dijo Sylvia,
dirigiéndose al nervioso gerente de estación, un hombre corpulento llamado Bill Henderson, cuya corbata ya estaba aflojada. Como le expliqué, el señor Adavio necesita hablar con usted de inmediato sobre un grave incidente de mala conducta por parte de un miembro de su tripulación a bordo del vuelo 88. Además, ha ordenado que se suspenda el vuelo hasta que se resuelva este asunto a su entera satisfacción. Henderson farfulló. ¿Retener un vuelo basándose en qué? ¿Quién es este señor Adavio para exigir semejante cosa? Tenemos regulaciones y protocolos de aviación internacionales. No puedo simplemente dejar en tierra un 777 con destino a Londres porque alguien tuvo una mala experiencia de vuelo. La sonrisa de Silvia era tenue, casi de reptil. El señor Ratavio es un importante inversor global y hace aproximadamente 10 minutos inició una serie de maniobras financieras que creo que su sede corporativa apenas está conociendo. Digamos que la solvencia operativa de Transoceanic podría depender de su buena voluntad. ¿Está seguro de que desea desestimar su solicitud tan a la ligera? Henderson, amigo. Había recibido una llamada frenética e incoherente de alguien de alto rango en seguridad corporativa hacía unos minutos, mencionando una intervención urgente de alto nivel y una orden de cooperar plenamente con un representante de ahí que llegaba a su oficina. No había atado cabos hasta ese momento. Ahí Adavio Holdings International. Conocía ese nombre. Todo el mundo en el mundo financiero lo conocía. Su fanfarronería se desinfló al instante. Él ahí. Se hundió en su silla. ¿Cuál es exactamente la naturaleza de esta mala conducta? Silvia expuso los detalles de la interacción de Sarah Jenkins con Amara Adavio. Su tono, objetivo y carente de emoción, de alguna manera hizo el relato aún más condenatorio. Mencionó el portafolio de arte pateado, la actitud despectiva, el matiz racial que Elena había percibido. Henderson escuchó. Su rostro se ensombrecía a cada segundo. Atendía quejas de clientes a diario, pero esto era diferente. Se trataba de la hija de un hombre que podía, metafóricamente hablando, comprarlo y venderlo, y quizás a toda la aerolínea, antes del desayuno. Esto es profundamente preocupante, tartamudeó Henderson, secándose la frente. Inaceptable si es cierto. Ah, es cierto, señor Henderson, le aseguró Silvia. Y el señor Adavio no es un hombre que tolere tal comportamiento, especialmente hacia su familia. Está de camino a este aeropuerto. Desea hablar personalmente con la señorita Jenkins y desea que la retiren del vuelo en espera de una investigación completa. Retirar a un miembro de la tripulación de un avión sellado justo antes del despegue. Henderson se hizo sonar las manos. Solo el papeleo, la reprogramación de la tripulación, retrasará el vuelo durante horas. Ese es un problema transoceánico, señor Henderson, dijo Silvia con frialdad. No, señor Adavios. Él ya está tomando medidas importantes para abordar lo que percibe como problemas sistémicos dentro de su aerolínea. Considere esta su primera oportunidad para demostrar su compromiso con la rectificación. La línea segura en el escritorio de Henderson vibró. Era la línea directa de la sede corporativa de Transoceanics. Contestó con mano temblorosa. La voz al otro lado era de pánico, urgente y confirmaba todo lo que Silvia había insinuado. Se rumoreaba que un importante accionista estaba vendiendo acciones. Se estaban revisando las líneas de crédito, y una oferta pública de adquisición hostil por parte de una entidad anónima con un respaldo financiero colosal se convirtió de repente en una posibilidad aterradoramente real. El único nombre que se susurraba en relación con esta vorágine era el de una biografía. Henderson colgó, con aspecto de haber visto un fantasma. El vuelo permanecerá en tierra, dijo Silvia, su voz. Y la señorita Jenkins será escoltada fuera del avión para reunirse con el señor Adavio a su llegada. A bordo del vuelo 88, la voz del capitán volvió a sonar 35 minutos después de la hora de salida programada. Damas y caballeros, tenemos una nueva actualización.
Parece que hay un problema de personal específico que debe abordarse en tierra. Vamos a desembarcar a uno de nuestros tripulantes. Esta es una situación muy inusual y les pedimos disculpas sinceras por el retraso considerable que esto causará. Les pedimos su paciencia. Una oleada de incredulidad e ira recorrió la cabina. Quejarse de un tripulante. ¿Qué demonios podría justificar eso? Sarah Jenkins, que había estado de pie cerca de la cocina delantera, sintió un terror helado que le invadía los huesos. Problema de personal. Miró al azafato principal, Mark, cuyo rostro estaba pálido e indescifrable. Justo entonces, la puerta de la cabina se abrió y salió el primer oficial. Caminó directamente hacia Sarah. «Sarah», dijo en voz baja y tensa, «tienes que venir conmigo. El gerente de la estación quiere verte ahora». «¿Yo?». La voz de Sarah era un chillido. «¿Por qué? ¿Qué pasa?». Su mente daba vueltas. ¿Era por esa chica? ¿Ese estúpido bolso? Seguramente no. Fue un incidente menor exagerado por una madre hipersensible. No tengo los detalles, dijo el primer oficial, evitando la mirada de ella. Pero no es opcional. Toma tus cosas. Tenemos que reabrir la puerta. La humillación fue intensa. Mientras Sarah Jenkins, bajo la mirada desconcertada y suspicaz de todos los pasajeros del vuelo 88, recogía su pequeño bolso de tripulación, la puerta delantera de babor se abrió y la pasarela, que había comenzado a retraerse, volvió a su lugar lentamente. Los susurros eran ensordecedores. Elena observó el paseo de vergüenza de Sarah, con expresión impasible. Amara, sin embargo, se asomó por encima del asiento, con una mezcla de confusión y una comprensión naciente en sus ojos. Vio el rostro de Sarah Jenkins, ya no petulante, sino pálido y asustado. Cuando Sarah subió a la pasarela, Bill Henderson, el gerente de la estación, la esperaba con una expresión sombría. Formalidad. «Señorita Jenkins», dijo, «por favor, venga conmigo. Hay alguien que necesita hablar contigo». Sarah, desconcertada y a la defensiva, lo siguió a la terminal, de vuelta a la zona de embarque. Su mente era un torbellino. ¿De qué se trataba? ¿Quién era ese alguien? No tuvieron que esperar mucho, caminando por la terminal con una comitiva que incluía a Sylvia Chen y dos agentes de seguridad bastante corpulentos y de aspecto severo que definitivamente no eran clientes habituales del JFK. Estaba un hombre que irradiaba un aura de inmenso poder y autoridad absoluta. Iba impecablemente vestido con un traje a medida que susurraba en lugar de gritar. Su expresión era de profunda y gélida desaprobación. Era David Adavio. Había llegado desde su oficina de Londres mediante enlaces de video seguros y una ráfaga de llamadas transatlánticas para detener efectivamente un vuelo internacional y llamar a un auxiliar de vuelo. Todo en menos de 40 minutos desde la llamada de Elena. Su llegada física al JFK fue una mera formalidad, un signo de exclamación para una frase ya escrita. Aunque, por supuesto, Sarah Jenkins no conocía a ninguno de esto. Acababa de ver a un hombre imponente y de aspecto muy enfadado que se dirigía directamente hacia ella. Bill Henderson señaló débilmente a Sarah. «Señora Adavio, le presento a la azafata Sarah Jenkins». David Adavio se detuvo a pocos metros de Sarah. Sus ojos, fríos y penetrantes, la perforaron. Por un instante, no dijo nada, simplemente la observó, dejando que el silencio se extendiera hasta una extensión incómoda, casi insoportable. Sarah se sintió encoger bajo su mirada. Finalmente, habló, con una voz grave y controlada, más amenazante que cualquier grito. «Señorita Jenkins», empezó. «Me llamo David Adavio. Mi hija Amara viajó hoy en su vuelo. Era la niña de 12 años cuyo portafolio de arte usted se sentía con derecho a patear». A Sarah se le heló la sangre. Su hija. Este hombre formidable era el padre de esa niña. Los comentarios sobre el pequeño rasguño y la simple bolsa resonaban ahora con burla en su mente. Sarah Jenkins comenzaba a comprender el peso aterrador de sus acciones,
de su crueldad despreocupada. No se trataba solo de una madre disgustada. Era algo completamente distinto. El suelo bajo sus pies, que hacía apenas una hora se sentía tan sólido, ahora parecía agrietarse. Sarah Jenkins miró fijamente a David Adavio, mientras su mente luchaba por procesar lo imposible. El padre de la chica del portafolio de arte era ese hombre. Esa figura imponente y poderosa que aparentemente había detenido un vuelo internacional con un chasquido de dedos. Era el guión de una pesadilla. Yo, simplemente intentaba asegurarme de que el equipaje estuviera bien guardado, señor. Tartamudeó. Su arrogancia anterior había desaparecido por completo, reemplazada por un pánico creciente. Era un malentendido. El pasillo estaba bloqueado. David Adavio la interrumpió con un leve, casi imperceptible, movimiento de la mano. El gesto, aunque pequeño, tenía una innegable autoridad. Señorita Jenkins, he sido completamente informada del incidente. No hubo ningún malentendido. Hubo falta de profesionalismo. Hubo una clara falta de cortesía, y hubo un acto de agresión mezquina hacia una niña. Mi niña. Su voz se mantuvo serena, casi tranquila. Sin embargo, cada palabra impactó. Como un martillazo. Mi hija estaba emocionada por su viaje. Llevaba obras de arte en las que había volcado su alma. La trataste a ella y a sus pertenencias con desprecio. Disculpa si lo percibí así, murmuró Sarah, con la mirada fija en el suelo. No quise causarle ninguna molestia. ¿No fue tu intención? David Adavio repitió con un brillo peligroso en sus ojos. Mi hija estaba llorando, señorita Jenkins. Lágrimas por tus acciones deliberadas. El daño a su portafolio es menor comparado con el daño a su espíritu en ese momento. Eso, señorita Jenkins, es algo que no tomo a la ligera. Bill Henderson, el gerente de la estación, rondaba nervioso cerca, con aspecto de desear que la tierra se lo tragara entero. Sylvia Chen estaba de pie un poco detrás del señor Adavio, una observadora impasible que sostenía una tableta. Señor, le aseguro que Transoceanic Airways se toma muy en serio todas las quejas de los pasajeros, intervino Henderson, intentando recuperar algo de control, por ilusorio que fuera. La señorita Jenkins será sometida a una revisión interna completa. Nos aseguraremos de que se tomen las medidas disciplinarias pertinentes. David Adavio dirigió su mirada fría a Henderson. Señor Henderson, con el debido respeto, los procesos de revisión interna de su aerolínea son, en este momento, la menor de mis preocupaciones, y quizás también la mayor. Hizo una pausa, dejando el comentario críptico en el aire. Luego volvió a mirar a Sarah. Señorita Jenkins, su empleo en Transoceanic Airways ha sido rescindido. Con efecto inmediato. Sarah levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la sorpresa y la incredulidad. ¿Despedido? Tú no puedes hacer eso. Tengo un sindicato. Hay procedimientos. Señor Adavio, comenzó Henderson, igualmente sorprendido, aunque sus acciones fueron claramente inapropiadas. Un despido sumario en el acto. No tengo esa autoridad directa. Debe pasar por recursos humanos a través de los canales adecuados. Los labios de David Adavio se curvaron en una sonrisa que no transmitía calidez, solo una certeza escalofriante. Ah, pero señor Henderson, ahí es donde se equivoca. Verá, los canales adecuados, como usted los llama, están pasando por una reestructuración bastante significativa. Hizo un gesto hacia Sylvia, quien golpeó su tableta. Sylvia, quizás podría informar al señor Henderson y a la señorita Jenkins sobre las últimas novedades respecto a la propiedad de Transoceanic Airways. Sylvia dio un paso al frente, con expresión neutral. Por supuesto, señor Adavio. Hace aproximadamente 20 minutos, Adavio Holdings International, mediante una serie de adquisiciones contingentes prenegociadas e inyecciones de capital de emergencia provocadas por incumplimientos específicos de los acuerdos de deuda de Transoceanic
Incumplimientos, debo añadir, que se vieron algo acelerados por las repentinas presiones del mercado esta mañana. Se aseguró una participación mayoritaria en Trans. La empresa matriz de Oceanic Airways, Global Air Transit Group, hizo una pausa para causar sensación. Henderson se quedó boquiabierto. Sarah Jenkins parecía completamente desconcertada, como si Silvia estuviera hablando en un idioma extranjero. Silvia continuó: Señor David Adavio es a partir de este momento el accionista mayoritario de facto y ha iniciado los trámites para reconstituir el Consejo de Administración. Su primera directiva transmitida al director ejecutivo interino designado hace aproximadamente 5 minutos fue abordar el problema de personal en el vuelo 88 con una acción inmediata y decisiva. Esa acción, señorita Jenkins, es su despido por mala conducta grave y acciones que desacreditan a la aerolínea. Silencio. Silencio espeso, aturdido y absoluto. Sarah Jenkins se tambaleó ligeramente. Fue demasiado rápido. ¿Comprar la aerolínea? ¿Había comprado toda la aerolínea? Porque ella pateó una bolsa. Sonaba una locura, como un sueño febril. No, eso no es posible, susurró con voz temblorosa. Esto es una broma cruel. La expresión de David Adavio no era en absoluto una broma. Le aseguro, señorita Jenkins, que encuentro muy poco humor en situaciones en las que mi familia es maltratada o en las que las empresas con las que estoy asociada operan con un desprecio tan flagrante por la decencia básica. Usted me preguntó si podía rescindir su contrato de trabajo como nuevo propietario efectivo de esta aerolínea. Puedo y lo he hecho. Se giró hacia Henderson, cuyo rostro estaba pálido. Señor Henderson, usted facilitará la expulsión de la señorita Jenkins de las instalaciones del aeropuerto. Se le pagará cualquier salario pendiente según su contrato, pero su asociación con esta aerolínea termina hoy. Sus privilegios de vuelo quedan revocados y no podrá volver a trabajar en ningún vuelo operado por ninguna aerolínea bajo el paraguas de Global Air Transit Group. Henderson, con aspecto totalmente derrotado, solo pudo asentir en silencio. La dinámica de poder había cambiado tan completa y radicalmente que lo dejó aturdido. David Adavio se dirigió entonces a Sarah Jenkins por última vez. Considere esto una lección de vida, señorita Jenkins. A veces, las acciones más pequeñas pueden tener las consecuencias más profundas. Dignidad, respeto, amabilidad. No son extras opcionales en la atención al cliente ni en la vida. Son fundamentales. Hoy ha fallado en todo. Dicho esto, le dio la espalda, un gesto de despedida definitiva más contundente que cualquier otra palabra. Sarah Jenkins se quedó paralizada. El mundo que conocía se había derrumbado a su alrededor en menos de una hora. La sonrisa burlona, la autoridad, el mezquino intento de poder, todo reducido a esto. Desempleada, deshonrada y catalizadora de una adquisición corporativa que ni siquiera podía comprender. Silvia, dijo David Adavio, volviendo a un tono profesional. Asegúrate de que el vuelo 88 esté listo para despegar tan pronto como se encuentre un tripulante de reemplazo. Ofrece a todos los pasajeros mejoras premium gratuitas para su próximo vuelo con nosotros y emite una disculpa formal de la aerolínea por el retraso y el desafortunado incidente que presenciaron. Quiero una revisión completa de los protocolos de capacitación de servicio al cliente de Transoceanic, los procedimientos de gestión de quejas y las políticas de diversidad e inclusión en mi escritorio para el lunes. Sí, señor Adavio, respondió Silvia, escribiendo frenéticamente en su tableta. David Adavio entonces hizo algo inesperado. Caminó hacia la puerta donde todavía estaba atracado el vuelo 88, mientras los pasajeros miraban con curiosidad a través de las ventanas. Le hizo un gesto con la cabeza a la gente de la puerta. Me gustaría subir al avión por un momento para hablar con mi hija y quizás con los demás pasajeros. El agente de la puerta, con los ojos muy abiertos y consciente de que algo monumental acababa de ocurrir, aunque no en toda su magnitud, obedeció rápidamente. David Adavio subió al vuelo 88.
Un silencio invadió la cabina mientras este hombre imponente e impecablemente vestido caminaba por el pasillo. Se detuvo en la fila 22. Amara levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos, pero ahora muy abiertos, con una mezcla de asombro y de comprensión. Elena simplemente miró a su marido con una expresión de profunda comprensión y tranquilo orgullo. Se agachó junto a Amara. ¿Estás bien, mi princesa?, preguntó suavemente, su voz ahora suave. Todos los rastros de ira helada habían desaparecido. Amara asintió y se le formó una sonrisa acuosa. «Papá, ¿qué pasó?» «Digamos», dijo David guiñándole un ojo, «que la aerolínea quería asegurarse de que usted supiera lo importantes que son sus pasajeros, especialmente los jóvenes artistas con hermosos portfolios». Tocó suavemente la esquina desgastada de su estuche de arte. «Lo repararemos, o mejor aún, te conseguiremos uno nuevo diseñado por tu artista favorito, quizás». Amara rió, una genuina alegría que le llenó el corazón. «¿En serio? ¿Algo para ustedes?», dijo. Luego se puso de pie y se dirigió a la cabina con voz tranquila y tranquilizadora. «Damas y caballeros, mi nombre es David Adavio. Les pido disculpas por el retraso significativo que han experimentado. Hubo un desafortunado incidente que involucró a un miembro de la tripulación y a mi hija, el cual ya ha sido abordado. Quiero asegurarles personalmente que dicha conducta no representa los estándares a los que aspiramos en Transoceanic Airways». Un leve murmullo recorrió a los pasajeros. «Aspiramos. De hecho», continuó David, con un sutil énfasis en su tono. «Mi empresa, Adavio Holdings International, ha adquirido hoy una participación mayoritaria en Transoceanic Airways. Esta aerolínea ahora tiene nuevos dueños». Las exclamaciones resonaron en el avión. Se quedaron boquiabiertos. Los teléfonos se levantaron sutilmente para grabar. «Nuestro compromiso», afirmó David, recorriendo con la mirada a los pasajeros, «es transformar Transoceanic en una aerolínea que priorice el respeto, la dignidad y un servicio excepcional para cada pasajero. Los cambios comenzarán hoy. Como una pequeña muestra de nuestra disculpa por esta interrupción y como bienvenida a la nueva Transoceanic, todos los pasajeros de este vuelo recibirán un cupón para un ascenso de clase gratuito a clase ejecutiva en su próximo viaje con nosotros. Además, haremos una importante donación a programas de arte juvenil tanto en Nueva York como en Londres». Sonrió cálidamente. «Gracias por su paciencia. Les deseo a todos un buen vuelo a Londres». Le dedicó a Amara un último gesto tranquilizador y una mirada cariñosa a Elena, y luego desembarcó cuando la puerta del avión finalmente se cerró por segunda vez y el avión comenzó su retroceso. Un silencio atónito fue seguido por un murmullo de conversaciones animadas. Los pasajeros miraban a Amara y Elena con una mezcla de asombro y absoluta incredulidad. La niña pequeña a la que le patearon el bolso. Su padre acababa de comprar la aerolínea. Amara, que ya no lloraba, miró por la ventana mientras el Boeing 777 finalmente rodaba hacia la pista. El mundo exterior parecía un poco diferente ahora, más brillante. Recogió su desgastada carpeta, con una nueva sensación de resiliencia floreciendo en su interior. Tal vez, solo tal vez, esta experiencia, por horrible que hubiera comenzado, se convertiría en una de sus más importantes historias. Mientras tanto, en una habitación austera y silenciosa en las profundidades de la Terminal 4 del aeropuerto JFK, Sarah Jenkins contemplaba las ruinas humeantes de su carrera y la increíble, casi surrealista cadena de acontecimientos que sus acciones habían desencadenado. El karma no solo la había golpeado, sino que se había abierto paso en su vida, dejando devastación a su paso. Y estaba lejos de terminar. La historia del vuelo 88 y la dramática adquisición de Transoceanic Airways por parte de David Adavio, impulsada por el maltrato a su hija, no se limitó a la pista del aeropuerto JFK ni a las cabinas de un solo Boeing 777. Explotó. La pasajera que había estado filmando discretamente el enfrentamiento inicial con Sarah Jenkins, una periodista independiente llamada Chloe Davis,
se encontró con la exclusiva de su vida. Sus imágenes, combinadas con los susurros de los conmocionados empleados de Transoceanic y el comunicado de prensa, redactado con cuidado, de Adavio Holdings International, que anunciaba su inversión estratégica en Global Air Transit Group, pintaron un panorama electrizante. En cuestión de horas, Flight, auxiliar despedida, multimillonario compra aerolínea y la artista Presches fueron tendencia mundial. Los medios de comunicación se movilizaron, los comentaristas opinaron, y el nombre de Sarah Jenkins, a pesar de los intentos iniciales de algunos medios por ocultarlo, finalmente se filtró y se dispersó por las redes sociales. Su imagen, captada en medio de una mueca de desprecio en el video de Chloe, se convirtió en un meme que representaba la tiranía mezquina y el karma instantáneo. Para Sarah Jenkins, las consecuencias fueron una experiencia implacable y humillante. Su sindicato, que inicialmente prometió luchar contra su despido, cedió discretamente cuando se hizo evidente la magnitud de la adquisición por parte de AI y la evidencia contundente de su comportamiento. Emitieron un comunicado condenando la conducta poco profesional y desmarcándose de sus acciones. Las ofertas de trabajo en la industria de la aviación o en cualquier puesto de atención al cliente se evaporaron. Sus amigos se distanciaron. El anonimato que una vez tuvo se hizo añicos. Se convirtió en una paria, la personificación viviente de cómo no comportarse. Quejas anteriores en su contra, previamente despedida o levemente reprendida por Trans el complaciente departamento de RR. De Oceanic resurgió. Surgió un patrón de comportamiento despectivo, microagresiones y arrogancia, pintando la imagen de un empleado que debería haber sido detectado y reentrenado, o quizás incluso despedido hace mucho tiempo. Esta falla sistémica se convirtió en un punto clave para David Adavio. No se conformó con despedir a un solo auxiliar de vuelo. Su objetivo era mucho más ambicioso: transformar radicalmente Transoceanic Airways, pasando de una cultura de indiferencia a una de servicio y respeto ejemplares. El lunes siguiente al incidente, David Adavio, junto con un equipo de transición cuidadosamente seleccionado de AI, entró en la sede corporativa de Transoceanic. El ambiente estaba cargado de ansiedad y temor. Los empleados que se habían adaptado al antiguo régimen, que quizás habían ignorado el deterioro de los estándares, estaban visiblemente nerviosos. La primera semana de Adavio fue una reestructuración vertiginosa del liderazgo. El director ejecutivo interino fue rápidamente reemplazado por un experimentado ejecutivo de aviación conocido por sus cambios centrados en el cliente, seleccionado personalmente por Adavio. Varios altos ejecutivos a los vicepresidentes de operaciones, recursos humanos y atención al cliente, cuyos departamentos se consideraron negligentes o ineficaces, se les ofrecieron generosas indemnizaciones y se les despidió rápidamente. Se implementaron cambios inmediatos en las políticas. Se redactaron y difundieron nuevas directrices claras sobre la interacción con los pasajeros, la resolución de conflictos y la lucha contra la discriminación. El mantra "el cliente siempre tiene la razón" se sustituyó por "todo cliente merece respeto y dignidad". Se implementó una política de tolerancia cero ante cualquier forma de acoso o discriminación, ya sea por parte del personal o hacia él. La iniciativa Amara, cuyo nombre implícito es su hija, se anunció un programa integral de capacitación para los 15,000 empleados transoceánicos, desde agentes de puerta hasta pilotos y manipuladores de equipaje. Desarrollada en colaboración con consultores líderes en experiencia del cliente y grupos de defensa de los derechos civiles, la capacitación se centró en la empatía, la sensibilidad cultural, las técnicas de desescalada y el reconocimiento de sesgos inconscientes. No se trataba de una simple presentación de PowerPoint. Era interactiva, inmersiva y obligatoria. No completar o aprobar la nueva certificación implicaba la reasignación o el despido. Empoderar a los empleados y garantizar la rendición de cuentas. Además de combatir el mal comportamiento, Adavio también introdujo medidas para apoyar a los buenos empleados. Se anunciaron mejores escalas salariales,
Se reforzó la protección de los denunciantes y se implementó un nuevo sistema de reconocimiento y recompensas por un servicio excepcional. El objetivo era que los empleados se sintieran orgullosos de trabajar para la nueva gira transoceánica. Adavio y su equipo directivo pasaron semanas volando en rutas transoceánicas, no en primera clase, sino en clase turista, hablando con pasajeros y tripulación, observando las operaciones de primera mano y recopilando opiniones. Realizó reuniones informales con empleados en los principales aeropuertos, como JFK, Heathrow y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX. Los cambios no estuvieron exentos de resistencia. Algunos empleados veteranos se quejaron del nuevo régimen. El coste de la capacitación y las mejoras de la flota, otra de las iniciativas de Adavio para mejorar la experiencia del pasajero, fue considerable. Los analistas de Wall Street cuestionaron el ritmo agresivo y el enfoque en métricas blandas como la satisfacción del cliente por encima de la maximización inmediata de las ganancias. Pero David Adavio se mantuvo firme. La rentabilidad seguirá a la excelencia, declaró en una entrevista ampliamente difundida. No solo estamos arreglando una aerolínea. Estamos construyendo una marca sinónimo de respeto. Es una inversión a largo plazo, y no es negociable. Amara, de regreso en Londres después de su concurso de arte, donde inspirada y más decidida que nunca, ganó una mención especial, se convirtió en un ícono involuntario. Recibió una lluvia de cartas y mensajes de personas que habían enfrentado un trato irrespetuoso similar en diversos sectores de servicios. Se convirtió en un símbolo silencioso de la lucha contra la injusticia informal. Con la guía de sus padres, ella y David establecieron la Fundación Art Sparks, financiada por esa donación inicial, prometió Adavio en el vuelo. La misión de la fundación era proporcionar materiales de arte y mentoría a niños desfavorecidos, fomentando la creatividad y la autoexpresión. El portafolio desgastado de Amara, ahora retirado y que ocupa un lugar de honor en su habitación, era un recordatorio de cómo algo feo puede dar lugar a algo hermoso. El mal karma para Sarah Jenkins continuó desarrollándose de maneras inesperadas. Un giro particularmente dañino se produjo cuando un excompañero, envalentonado por el nuevo liderazgo de Transoceanic, presentó pruebas de que Sarah había estado involucrada en una pequeña pero persistente red de empleados que apilaban artículos del equipaje de los pasajeros en menos vuelos internacionales abarrotados. Las pruebas, incluyendo grabaciones de seguridad que previamente se habían perdido por culpa de un supervisor cómplice, también despedido, eran contundentes. Esto condujo a una investigación policial. Sarah Jenkins, ya una vergüenza pública, se enfrentaba a posibles cargos penales. La tirana, que había ejercido su mínima autoridad sobre los pasajeros, se vio obligada a enfrentar todo el peso imparcial de la ley. Sus intentos de ganarse la simpatía del público alegando ser un chivo expiatorio fracasaron estrepitosamente ante la creciente evidencia de un patrón sostenido de mala conducta. Las batallas legales se prolongaron, pero finalmente Sarah fue condenada por varios cargos de robo. La sentencia no fue larga, pero la humillación pública y los antecedentes penales le aseguraron que nunca volvería a trabajar en un puesto de confianza. Perdió su apartamento. Sus amigos restantes disminuyeron, y se vio obligada a afrontar las devastadoras consecuencias de sus decisiones, nacidas de la amargura y un sentimiento de derecho. La patada, fue la menor de sus transgresiones. Simplemente la que derrumbó todo su castillo de naipes. Mientras tanto, Transoceanic Airways, bajo la dirección de Adavio, inició una transformación lenta pero constante. Los índices de satisfacción de los pasajeros, inicialmente pésimos, comenzaron a ascender. Los empleados, al ver un cambio genuino y la inversión en su bienestar, comenzaron a adoptar la nueva cultura. La imagen corporativa de la aerolínea se actualizó sutilmente. Su eslogan cambió a volar con respeto. Aún existían desafíos. Dar la vuelta a un gigante como Transoceanic era como dar la vuelta a un petrolero. Pero David Adavio, impulsado por el recuerdo de las lágrimas de su hija y una profunda convicción de hacer lo correcto a gran escala,
estaba comprometido con el largo plazo. No había comprado una aerolínea solo para castigar a un empleado descuidado. La había comprado para demostrar que la riqueza y el poder podían utilizarse como fuerzas para un cambio sistémico positivo. El efecto dominó se sintió en toda la industria. Otras aerolíneas, al ver la respuesta del público a la nueva dirección de Transoceanic y la posible pérdida de cuota de mercado ante un competidor repentinamente dedicado a un servicio superior, comenzaron a reevaluar su propia formación y atención al cliente. Protocolos. El efecto Adavio, como lo denominaron algunos analistas, estaba elevando el nivel de exigencia para todos. Una noche, meses después, David Adavio revisaba los últimos informes de comentarios de los pasajeros de Transoceanic. Había una nota manuscrita de una anciana que elogiaba a un agente de puerta por esforzarse al máximo para ayudarla a conseguir una conexión segura. Había un correo electrónico de una familia que agradecía a un auxiliar de vuelo por ser excepcionalmente amable con su hijo autista. Eran pequeñas historias, pero eran los primeros pasos de la nueva cultura que intentaba construir. Sonrió, una sonrisa genuina, cansada pero satisfecha. El coste había sido enorme, el esfuerzo monumental. Pero al mirar una foto enmarcada en su escritorio, Amara radiante, sosteniendo su premio del concurso de arte, supo que valió cada centavo, cada noche de insomnio. La justicia, por ejemplo, se había convertido en una oportunidad para muchos. El viaje de transformar Transoceanic Airways no fue una ruta de vuelo directa. Se topó con importantes turbulencias, revelando nuevas capas de podredumbre dentro del viejo sistema y poniendo a prueba la determinación de David Adavio de maneras que no lo había previsto del todo. El enfrentamiento sindical y la agenda oculta. Si bien la sección sindical local de Sarah Jenkins abandonó rápidamente su caso individual, el Sindicato Nacional de Auxiliares de Vuelo, una organización formidable, inicialmente vio con recelo los cambios radicales y los despidos sumarios de Adavio. Hubo algunos más, además del de Jenkins, a medida que las investigaciones descubrían a otros empleados profundamente problemáticos. Lo vieron como una posible táctica antisindical disfrazada de cruzada moral. Arthur Vance, el veterano y obstinado presidente del sindicato, solicitó una reunión con Adavio. Vance era un negociador veterano acostumbrado a tratar con ejecutivos de aerolíneas que veían a los sindicatos simplemente como un obstáculo. Llegó a la reunión esperando una batalla de desgaste. Señor, a lo largo de una biografía, comenzó Vance con un tono confrontativo. Si bien no aprobamos el comportamiento de la señorita Jenkins, sus métodos son agresivos. Está ignorando décadas de procedimientos establecidos. Mis miembros están preocupados. Ven despidos. Ven capacitaciones masivas y temen que sus derechos estén siendo pisoteados por un nuevo dueño con mucho dinero en una venganza personal. David escuchó pacientemente. Cuando Vance terminó, Adavio no discutió. En cambio, presentó sus propios datos recopilados meticulosamente, informes internos de seguridad que habían sido ignorados, patrones de denuncias de acoso que fueron sistemáticamente ocultados por la gerencia media, algunos de los cuales eran miembros del sindicato en puestos de supervisión, y estadísticas alarmantes sobre la rotación de personal en departamentos específicos vinculada a supervisores acosadores. Señor, adelante, dijo David con calma. Mi venganza personal, como tú la llamas, es contra la incompetencia, la injusticia y una cultura corporativa que permitió que la mediocridad y la falta de respeto se propagaran. No se trata de romper el sindicato. Se trata de romper el ciclo de mala gestión y mal comportamiento que ha empañado a esta aerolínea y la ha convertido en un lugar miserable para trabajar para muchos de sus miembros honestos y trabajadores. Creo que un sindicato fuerte y ético puede ser un socio en esto, no un adversario. Pero esa asociación requiere reconocer que los problemas son más profundos que el de un solo asistente de vuelo. Luego vino el giro. Durante una investigación profunda de ahí sobre las finanzas y operaciones de Transoceanic, descubrieron un fondo ilícito administrado discretamente por unas cuantas personas bien ubicadas dentro de la administración anterior. Y,
Sorprendentemente, estaba vinculado a un puñado de representantes sindicales de alto rango, incluido uno de los propios adjuntos de Vance. Este fondo supuestamente se utilizó para acuerdos extraoficiales en casos de mala conducta particularmente graves para evitar escándalos públicos, protegiendo así de manera eficaz a los peores infractores y perpetuando la cultura tóxica. Adavio no le reveló esta información directamente a Vance en esa primera reunión. En lugar de ello, inició una auditoría interna separada y discreta dirigida por un equipo de contadores forenses. A medida que se acumulaban las pruebas, filtró estratégicamente indicios de irregularidades financieras dentro de ciertos círculos afiliados a los trabajadores a periodistas financieros de confianza. La presión sobre Vance se volvió inmensa, no directamente por parte de Adavio, sino desde dentro de sus propias filas a medida que los rumores de corrupción se hacían más fuertes. El diputado implicado, sintiendo que los muros se cerraban sobre él, intentó destruir documentos y fue atrapado. Este escándalo interno sacudió al sindicato. Hay que reconocer que Vance estaba genuinamente horrorizado. Había construido su carrera luchando por los trabajadores, no protegiendo a funcionarios corruptos. Obligado a limpiar su propia casa, Vance no tuvo más remedio que cooperar con las reformas de Adavio. Al darse cuenta de que el nuevo propietario en realidad estaba ofreciendo una oportunidad de crear un lugar de trabajo más saludable y más respetuoso, que era, después de todo, el objetivo declarado del sindicato, después de un periodo de agitación interna para expulsar a los elementos corruptos, finalmente se convirtió en un socio algo reticente, pero en última instancia constructivo, en la implementación de las nuevas medidas de capacitación y responsabilidad. Este giro no solo eliminó un obstáculo potencial, sino que también ayudó a limpiar otra capa de problemas sistémicos que afectaban a la aerolínea. El sabotaje desde dentro. No todos en Transoceanic estaban entusiasmados con la nueva era del respeto. Un grupo de gerentes de nivel medio descontentos y empleados de larga data leales a las viejas formas laxas y algunos implicados en encubrir problemas del pasado se sintieron amenazados por las reformas de Adavio. Vieron cómo sus cómodos ladrones se desmoronaban. Esta resistencia tomó la forma de un sabotaje sutil. Documentación mal archivada deliberadamente para los nuevos programas de capacitación y conflictos de programación accidentales para personal clave que necesitaba volver a capacitarse. Quejas anónimas a las autoridades de aviación sobre nimiedades, con la esperanza de saturar a la nueva dirección con trámites burocráticos. Incluso hubo intentos de desprestigiar a Chloe Davis, la periodista que publicó la historia inicial, plantando rumores falsos sobre sus motivos. Un complot particularmente insidioso consistió en intentar desacreditar la experiencia de Amara. Una fuente anónima, que luego se rastreó hasta un exgerente de recursos humanos amargado que había sido despedido, intentó alimentar a un tabloide con un informe interno manipulado, sugiriendo que Amara había sido rebelde y su madre excesivamente agresiva, insinuando que Sarah Jenkins era la verdadera víctima. Los equipos de seguridad y relaciones públicas de David Adavio, ahora muy familiarizados con este tipo de maquinaciones, fueron rápidos y despiadados. Rastrearon las filtraciones, identificaron los saboteadores y los abordaron decisivamente, no a través de despidos públicos sino a través de canales legales, persiguiendo casos de difamación y sabotaje corporativo cuando la evidencia lo permitía. Para el tabloide, aportaron pruebas irrefutables de la falsificación del informe, incluidas declaraciones juradas de otros pasajeros del vuelo 88, que habían presenciado el comportamiento de Sarah Jenkins y corroboraron el relato de Elena y Amara. El tabloide, temiendo una demanda masiva por parte de Adavio, dio marcha atrás e incluso emitió una pequeña disculpa enterrada por considerar la narrativa falsa. Esta batalla interna fue un duro recordatorio de que cambiar una cultura no era solo cuestión de grandes pronunciamientos. Se trataba de luchar contra una resistencia persistente y a menudo oculta al cambio. Cada acto de sabotaje, una vez expuesto y abordado, solo fortaleció la determinación de Adavio y mostró los verdaderos colores de aquellos que preferían las sombras del antiguo régimen. Y así la historia de Sarah Jenkins y la familia Ottobio concluye no solo con un despido dramático,
sino con la transformación total de toda una aerolínea. Un testimonio del viejo dicho: ten cuidado con cómo tratas a las personas en tu camino hacia arriba. Podrías encontrarte con ellas en tu camino hacia abajo. O en este caso, podrían simplemente comprarte la escalera entera. David Adabio no solo buscó venganza. Buscó una reforma, convirtiendo un momento de feo prejuicio en un legado duradero de respeto y responsabilidad corporativa. La desgastada cartera de arte de Amara se convirtió en el catalizador improbable de cambios radicales, lo que demuestra que incluso la voz más pequeña, cuando está respaldada por la convicción y recursos ciertamente colosales, puede resonar en las salas de juntas e inspirar un camino mejor. ¿Qué te pareció esta increíble historia de karma y consecuencias? ¿Estuvo justificado el destino de Sarah Jenkins? ¿Y qué harías si tuvieras el poder de comprar cualquier empresa que te hiciera daño? Déjanos saber tu opinión en los comentarios a continuación. Si esta historia te cautivó, dale me gusta, compártela con tus amigos que aman una buena historia de justicia y no olvides presionar el botón de suscripción y la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima increíble historia de Truist. Gracias por ver.